todos. Bienvenidos a una nueva clase de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional. Hoy tenemos la suerte, el agrado de estar acá con Mariana Vázquez, una amiga. Ella es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Superior del Instituto de Servicio Exterior de la Nación y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Además fue entre 2013 y 2016 fue coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Me pidió que lo nombrara especialmente. Bueno, Mariana, te paso la palabra. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Bueno, antes que nada quería agradecer a Carlos y a Souki, como le dice una amiga común. ¿Lo sabías vos, Carlos? Sí. Por la invitación. Realmente vengo siguiendo este proyecto, no sé cómo llamarlo, de formación del cual le puso el cuerpo Carlos hace ya unos años y me parece sumamente valioso. Así que cuando un día nos juntamos con ellos y me propusieron estar acá uno de estos días, me pareció una gran honra. Y sobre todo pensando que estamos entre compañeros y compañeras, más allá de que esta mesa acá arriba parezca que no sé. Le dije de bajar, pero no me autorizaron. Sí, claro. Sí, bueno. Saludamos también a quienes están en el Zoom. A algunos los conozco, los sí las conozco. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? El título está bueno. Ya no me acuerdo, creo que lo intercambiamos. No, el título me lo acuerdo, no me acuerdo cómo salió, pero lo pensamos con Carlos hace ya un tiempo. Y yo organicé la charla bajo 3 títulos que tal vez les suenen. Uno es contexto, el otro es ideas y el tercero es ideas en contexto. Para conversar un poquito sobre esta cuestión de la unidad continental hoy. Más allá de los títulos, que los tengo acá, contexto, ideas e ideas en contexto, también hay otro orden más de contenido vinculado a eso, que es, por un lado, justamente en qué escenarios mundial y regional, particularmente el nacional, creo que no necesitamos trabajarlo aquí, aunque puede ser, porque mientras preparaba hoy a la mañana algunas ideas para compartir, pensé y lo publiqué por ahí, cuánto estaba discutiendo con Milei sin haberme dado cuenta. Podemos ir un poquito a eso también, que es nacional, pero no solo. Entonces, ¿en qué escenarios mundial, regional, estamos pensando hoy sobre los dilemas de la unidad continental en el siglo XXI, por un lado? Después, una segunda parte, esta cuestión de las ideas, donde voy a plantear algunas cuestiones sobre el ideal de unidad continental en nuestra región, en perspectiva histórica, con una presentación muy breve, muy puntual también de algunas cuestiones planteadas por Manuel Ugarte, Juan Domingo Perón, y después, finalmente, para finalizar, la idea es más pensar juntos y juntas la relación entre ambas cuestiones, ¿no? Esta cuestión de las ideas, pero en contexto. Ahora sí, van a ver que... Sí, no lo uso habitualmente. Bueno, ahora sí me voy a poner los anteojos. Bueno, entonces, lo primero sería, ¿en qué contexto, en qué mundo, en qué región, en qué país, si quieren también, estamos pensando hoy la idea de unidad continental? Y la verdad es que yo me preguntaba, para preguntarnos, ¿es acaso similar al contexto mundial que vivíamos hace apenas una década, un poquito más?
o el contexto regional que vivíamos hace apenas una década, un poquito más. Yo me acuerdo que la primera vez que vine aquí, me acordaba recién, fue en 2011, 2012, yo milito en la Cámpora, hacíamos formación política. Y creo que la primera vez que vine fue una charla sobre el no al ALCA, que ya habían pasado unos años, ¿no? 5 o 6 años, pero igualmente no hace tanto de nuestro encuentro de hoy y parece que hubiera pasado un siglo. Mi idea es compartir la mención a algunos movimientos, que yo digo un poco en broma, de capas tectónicas profundas a nivel internacional, que si bien son movimientos previos a la pandemia o a la guerra en Ucrania, sin embargo, en cuanto a sus efectos o a las tendencias que están subyacentes en esos movimientos, se han acelerado con la pandemia, ¿no? Y con la guerra. Se suele señalar habitualmente, podemos discutirlo, pero creo que como punto de partida podemos acordar en eso, se suele señalar habitualmente a la crisis iniciada en 2008 como un momento en el cual situar ese cambio estructural, ¿no? de largo plazo, profundo. Ya antes de la pandemia, incluso, el crecimiento de los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, post-2008, era incluso inferior al de la década del 30, al de la Gran Depresión, la gran crisis mundial de la década del 30. Lo que en aquel momento contrastaba, ya en 2011-2012 yo trabajaba en la Cancillería Argentina, trabajábamos mucho eso para hacer un montón de evaluaciones de distinto tipo, ese crecimiento, ese declive económico de lo que hoy podríamos llamar Occidente, ¿no? Lo que era el centro atlántico de la economía mundial, la Unión Europea, Estados Unidos, contrastaba enormemente con las altas tasas de crecimiento de Asia y particularmente de China. Ahora, algunos o algunas plantean tal vez una explicación de más larga duración. ¿Cuáles son las características o algunos elementos que me gustaría destacar de este contexto? Para una conceptualización política podríamos hablar de lo que llamamos crisis de una estructura hegemónica. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, 3 crisis interrelacionadas. La crisis de la llamada hiperglobalización, lo que algunos han llamado hiperglobalización, una crisis en la dimensión material, en la dimensión de la economía política mundial, ¿no? De las formas de producción, cambios en las formas de producción, cambios en las formas de comercialización, cambios en muchos aspectos. En aquella hiperglobalización, para nosotros yo diría los 90, un poquito más, no mucho, porque aquí entró en crisis a fines de los 90, ¿no? Esa hiperglobalización se caracterizaba por 2 movimientos simultáneos. Por un lado, la fragmentación de los procesos productivos, es decir, una parte del proceso productivo en un país, otra parte en otro país, y la tendencia a la liberalización del comercio, como presiones hacia los países, porque la fragmentación de los procesos productivos y el libre comercio es el escenario, o era el escenario óptimo para el capital. Obviamente no para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pero bueno, era ese el escenario, con un gran protagonismo de las empresas transnacionales en ese momento, ¿no? Esas tendencias están absolutamente en crisis a nivel global, pero esto es previo a la pandemia o a la guerra, pero se aceleró enormemente. Tenemos una segmentación de la producción o relocalización que tiene que ver con cuestiones comerciales, económicas, de forma de producción por un lado, pero también con cuestiones de seguridad. Eso hoy está en todos lados, ¿no? Bueno, en Estados Unidos sobre todo, bueno, hablan de friendshoring, o sea,
que la localización de la empresa esté en países amigos. Y yo vengo analizando, yo estoy trabajando ahora con Carlos Bianco ahí en provincia haciendo temas de seguimiento, siguiendo temas de política internacional, y vengo analizando la cumbre del G7, una cumbre que hubo hace poquito que convocó Macron hacia un nuevo pacto financiero global, la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, de mayo ahora, menciono algunas. Y la verdad es que eso, si uno ve los comunicados, los discursos del norte occidental, ¿no? Porque el G7 eran los países más importantes, ahora falta uno que es muy grande que parece que no lo invitan. Eso está presente todo el tiempo. La cuestión de queremos socios confiables, queremos socios amigos. Pero bueno, supongo que estamos acá entre compañeros y compañeras, no necesito mucho decir de qué se habla cuando se habla de amigos, ¿no? De hecho, uno de los que más está pagando esta idea de que no creían que era amigo y no es tanto, es Lula. Si uno ve las tapas de los diarios del mundo, le están dando, eso quiere decir que va por el buen camino. Entonces, estas tres crisis, ¿no? La crisis en lo económico, en la dimensión económica. La crisis en la institucionalidad, que era la institucionalidad de posguerra, la Organización Mundial de Comercio, las Naciones Unidas, bueno, los amigos del FMI, un par más. Toda esa institucionalidad creada en algún punto de imagen y semejanza de Estados Unidos, en la etapa en que era el dueño del mundo, the master of the universe. Siempre contestado, cuestionado, ¿no? Todo eso está en crisis. Y no, de hecho, la Organización Mundial de Comercio está paralizada. Es Lula, como siempre, el que está planteando en todos los foros que hay que repensar la gobernanza global, que la ONU no da ninguna respuesta, al Consejo de Seguridad menos, bueno, a las cuestiones de seguridad justamente, en fin. Pero otra tendencia que vincula ambas cuestiones, la cuestión económica y la cuestión de la institucionalidad también, es una tendencia muy fuerte que me parece importante porque está relacionada con el tema que es nuestro tema de hoy, que es la regionalización. Y hay una reconfiguración en regiones, por cuestiones económico-comerciales, pero también por cuestiones de seguridad, con más matices, pero hay una reconfiguración regional de la economía mundial. Y esto nos remite a todo el pensamiento nuestro sobre la unidad continental y, bueno, particularmente al pensamiento de Perón, ¿no? Pero una cosa que me gusta destacar siempre cuando hablo de esta cuestión es la unidad continental para nosotros y nosotras como militantes es la utopía, es el sueño, es lo que nos mueve a militar. Pero la verdad es que además de todo eso hay razones muy pragmáticas para avanzar en un proyecto de unidad continental. Desde siempre, desde el siglo XIX, con una independencia real, frustrada finalmente en un proyecto de patrias chicas o en múltiples proyectos de patrias chicas. Y después en la actualidad, ahora voy a ir un poquito más a eso, ¿no? Entonces, primera crisis en términos económicos, segunda crisis en términos institucionales, fundamentalmente porque el mundo ha cambiado en términos de su distribución de poder y esas instituciones no dan a los países emergentes el espacio en el proceso de la gobernanza global o de la toma de las decisiones de para dónde va el mundo. No, de hecho, en la reunión del G7 no estaba China. Y fue un tema central de la discusión, por supuesto. Y después, esto que hoy escribía y pensaba, esto es la discusión con Milei también, ¿no? La crisis en el marco de las ideas de la hiperglobalización. Esta idea del mercado autorregulado, que en algunas teorías llaman el globalismo, ¿no? De que el mercado regula todo. Esto, bueno, más allá de los discursos, la práctica muestra que estas ideas están absolutamente colapsadas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, esta discusión con la propuesta de Milei, en términos discursivos, y con el gobierno Macri. Porque ese fue uno de los fundamentos
de muchas de las políticas de apertura indiscriminada de la economía, no solo a nivel de comercio de bienes, sino también de capital, etcétera, etcétera, del gobierno de Mauricio Macri, que llamábamos en aquel momento un corso a contramano, ¿no? Porque el mundo se cerraba ya por todos estos motivos, por esta crisis, y Argentina decía que había que dar señales al mercado y abrir, y entonces iban a venir todas esas cosas que nunca llegaron. La lluvia de inversiones, sí. Entonces, estas tres crisis, la crisis de una estructura hegemónica que se da en un contexto de transición hegemónica. Es evidente el declive secular de los Estados Unidos y de Occidente, más allá de que hagan todo para sostenerse la mayor cantidad de tiempo posible, todo lo que eso implique y más, y la emergencia de otra región del mundo que, decimos, en realidad la vigencia económica de Occidente es una excepcionalidad histórica, ¿no? La centralidad del Atlántico en la economía mundial, si uno ve, China no es una novedad. Por algo hablamos de la nueva ruta de la seda, porque alguna vez hubo otra. Entonces, bueno, Occidente parece estar dándose cuenta a los golpes que no era tan el centro del mundo como creía. Ojalá acá también nos demos cuenta, ¿no? Porque a veces, bueno... entonces, algunas, yo ni miré el tiempo, pero igual más o menos tengo organizado. Algunas tendencias principales de esta etapa, del contexto en el cual estamos pensando esta idea de unidad continental, para sintetizar un poco. El ascenso de Asia-Pacífico y de China en particular, el declive relativo del occidente geopolítico, más allá de este coyuntural fortalecimiento de la OTAN, que no sabemos cuánto va a durar, porque si vuelve a ganar Trump, se les va a complicar. El declive relativo del occidente geopolítico y de Estados Unidos en particular. La configuración de un mundo, muy discutido todo esto, ¿no? Entre los que se dedican a estas cosas. La configuración de un mundo multipolar con rasgos bipolares. Desde mi perspectiva, y no es mía, tomo algunas personas que estudian esto, pero que a la vez se pelean con otras, o sea que no hay ningún consenso sobre esto, incomparable con la Guerra Fría. La idea de Guerra Fría es más una narrativa desde mi perspectiva funcional en los intereses de ciertos sectores de Estados Unidos. Pero bueno, en cuarto lugar, crecientes contradicciones entre el norte y el sur global. Y esto lo veía desde mayo acá en estas cumbres que mencioné. El occidente no está logrando, eso a mí me hace feliz, no está logrando el norte el apoyo del sur que desearía en un montón de cuestiones, ¿no? En la cumbre del G7 hicieron todo para que Lula, el primer ministro de la India y otros del sur que habían invitado para legitimar las decisiones que iban a tomar sobre China y Rusia, no tuvieron el apoyo de los países del sur global. En la cumbre por el nuevo pacto financiero global, mucho menos. Lula encabezó bastante las posiciones del sur. Quieren economía verde, pongan plata, muchachos, porque nos vienen prometiendo hace un montón. Ustedes son los que más contaminan, nos exigen que no contaminemos, que además para no contaminar importemos las energías que ustedes nos venden, y la plata no llega, ¿no? La plata que habían prometido por una cuestión de justicia también, porque tienen mayores responsabilidades históricas en la contaminación. Bueno, entonces ahí también no tuvieron el apoyo del sur que esperaban. De hecho, ahora fue la cumbre amazónica organizada por Lula y parece que Macron estaba enojado, lo invitaron y no fue. Muy interesante esa cumbre, muy interesante, porque Lula buscó reunir a todos los países del Amazonas, pero no solo, a todos los países que tienen bosques y selvas muy importantes, Indonesia y otros países, además de los países de América del Sur, para tener una posición común, para
tener una posición común en la reunión de cambio climático, la COP, que va a ser ahora este año, pero además para decirle al mundo, no somos no sé cómo decirlo, un fetiche turístico. En el Amazonas vive gente y esa gente tiene que vivir bien. O sea que, lo dijo Lula con estas palabras, vamos a tener un clima maravilloso, pero se nos va a morir la gente de hambre. Y así no. O sea, ¿cómo puede ser? Lo dijo así Lula, ¿cómo puede ser en la reunión en Europa? ¿Cómo puede ser que en una reunión con países tan importantes la palabra igualdad no exista? Entonces hablamos de clima sin hablar de igualdad, así no. Entonces, bueno, como último punto de este contexto, las crecientes contradicciones entre el norte y el sur global. Y no hablé de lo que está pasando en África, que también es muy interesante, ¿no? Entonces, por otro lado, para cerrar esta cuestión del contexto global, hay otra cuestión que veo al analizar estas reuniones y estos ámbitos, digamos, del norte global, es que, por ahí es algo obvio, pero lo quiero destacar, hay una disputa tremenda regulatoria. Es decir, ¿quién va? Porque justamente lo anterior está en crisis y hay que construir un nuevo sistema. ¿Quién va a definir, o qué países, o qué actores, porque pueden ser corporaciones, no solo países, van a definir cuáles son las nuevas reglas a nivel global? Me refiero a la cuestión económica, ¿no? Inteligencia artificial, cambio climático, normas de producción. Ahora la Unión Europea aprobó una norma que prohíbe importar al territorio europeo bienes que no tengan, que contaminen básicamente, que vengan de zonas desertificadas. Eso para nosotros es un gran problema. Lula lo discutió mucho también, Argentina un poco menos. Entonces son normas con impacto extraterritorial, definidas por ellos, pero que regulan lo que pasa aquí en última instancia, aquí o en otros países. Entonces, me parece importante plantear la cuestión de esta disputa que se está dando, como está. Bueno, algunos hablan de guerra híbrida, fragmentada, ¿no? En lo económico, en lo comunicacional, en lo financiero, en todos los planos. Pero me parece importante destacar esta cuestión regulatoria también, porque la pregunta es, ¿alguien puede creer que un país solo, cualquiera sea, del sur global o de la periferia, del tercer mundo, si quieren, como queramos llamarlo, puede solo dar estas discusiones con el norte global? O sea, es un absurdo. Por eso digo la cuestión pragmática, ¿no? Y además, porque bueno, no puedo evitar pensar en el discurso de Milei, porque estamos muy... regulación es Estado. El mundo está discutiendo qué estados logran imponer normas que ordenen cómo se produce, se comercia, se consume, se vive a nivel mundial. Estados, grupos de estados. En un escenario aún peor lo definen las corporaciones, ya sin Estado. Pero frente a eso, en realidad, el escenario deseable es más Estado. Es más Estado y la construcción de un poder político que trascienda, en nuestros casos, como país del sur global, la frontera de los Estados. Pero no menos intervención. Ahí vengo siguiendo, no sé por qué eso no lo entendí muy bien, pero Sunak, el primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña, está dando una discusión muy fuerte. Se reunió con Biden, con la Unión Europea, en fin, no le va muy bien con la Unión Europea, pero bueno, porque quiere de alguna manera el Reino Unido de Gran Bretaña convertirse en una referencia de normas relativas a la inteligencia artificial, ¿no? Que es el tema, ciberseguridad, inteligencia artificial. Digo, ahí se están discutiendo un montón de cosas que nuestros países tienen que discutir en conjunto. Bueno, nada. Y hablando de conjunto, voy al segundo punto del contexto, que es el contexto regional, y ahí lo que vemos es
una fuerte desintegración económica y fragmentación política, ¿no? Esto estaría bueno después conversarlo y ver, porque también tenemos un mapa que se va moviendo mucho en la región, ¿no? Hubo una etapa de más sintonía de gobiernos populares, una etapa de más, nunca homogénea, ¿no? Por supuesto, pero de más sintonía de proyectos de derecha, y ahora está como más a la vista la disputa, ¿no? Pero la cuestión de la desintegración económica es una cuestión estructural, que se agravó por las políticas de los gobiernos liberales, Macri en Argentina, pero que es una cuestión estructural, que tiene que ver qué significa esto, que cada vez comerciamos menos entre nosotros. Ya lo decía Cristina en sus discursos en la cumbre de Mercosur, UNASUR, sobre todo a partir de 2011, como impacto también de la crisis, pero sobre todo la presencia china, esto hay que decirlo, de la presencia china, que tiene como acompañada por la falta de un proyecto de desarrollo regional y una coordinación de nuestros países, porque si no parece que los chinos son los malos, no es esa la idea que quiero transmitir. Es una cuestión estructural, está pasando en todo el mundo. Pones aranceles altos, igual los chinos lo pasan, porque son muy competitivos. Entonces, hay algunos trabajos que hablan de un quinto o sexto socio del Mercosur. El Mercosur tiene 5 estados parte: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Mensaje para candidatos y candidatas de Parlasur que suelen olvidarse de Venezuela, no es mi caso. 5 estados, entonces bromean y dicen China es el sexto, ¿no? Por el lugar que tiene en términos económicos, desplazándonos entre nosotros, lo cual es un problema. Entonces, eso es un problema en muchos sentidos. La integración pierde materialidad. Es importante, no nos integramos solo con ideas, ni con cultura, ni con un conjunto de otras cuestiones. Necesitamos una integración material también. Y por otro lado, porque el comercio entre nosotros es el comercio al cual le agregamos mayor valor. Y generamos empleo y capacidades productivas y tecnológicas propias. Es decir, es mucho mejor el comercio que tenemos entre nosotros como región que el que tenemos con el resto del mundo, sobre todo con los países más desarrollados. Entonces, perder comercio entre nosotros es perder mucho, es perder empleo, entre otras cosas. Esa es una situación estructural que se necesita mucha negociación política y un acuerdo mínimo para transformar regionalmente. Voy a dar ejemplos extremos. Imposible hablar de ese tema con el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Que tenía una propuesta de apertura comercial del Mercosur y de los países solo comparable al Chile de Pinochet. No había otra experiencia histórica en la economía internacional de una apertura, de una propuesta en el Chile de Pinochet concretada, de una rebaja arancelaria tan importante, de una apertura tan importante de la economía. Entonces, la desintegración económica y la fragmentación política, en términos de qué posiciones tiene cada uno de los gobiernos con respecto a la idea de unidad continental, la integración, etc., lo podemos conversar. Me parece más interesante que lo conversemos a que yo diga una cosa u otra, pero lo que sí quería destacar es la cuestión institucional. Es decir, los gobiernos de derecha de los últimos años militaron la desintegración, destruyeron la UNASUR, buscaron desmantelar muchas conquistas en el Mercosur al punto de buscar convertirlo a lo que era en los 90, un acuerdo comercial mucho más abierto al mundo de lo que nosotros proponíamos, nosotros digo hasta diciembre de 2015. En fin, entonces ahí tenemos una fragmentación. Sí. Bueno, nada, estamos entre militantes, no necesito decir más, pero la presencia de la UNASUR es muy importante. Ni que hablar lo que hubiera sido en la pandemia, pero más allá, ¿no? Ese es el ejemplo que damos ahora porque todo el mundo entiende de qué estamos hablando, de que nos faltó coordinación, etc. Pero de nuevo, estamos hablando de más presencia política, de más Estado, ya sea los Estados nacionales o una construcción de poder político y administrativo regional. Y no nos olvidemos, agrego
agregué por acá en mi texto que tenemos la región más desigual y más endeudada del mundo. La más desigual y la más endeudada del mundo. Bueno, ahora me voy a ir del contexto para ir un ratito a las ideas. Porque nos gusta hablar de estas cosas. Y así después vemos cómo vincular las dos cosas. Lo que me interesa destacar es que el ideal de unidad continental ha estado siempre presente en nuestra región. Me enseñaron que eso no se da en todas las regiones del mundo. Eso es parte de nuestra identidad política, ¿no? Yo siempre cuento, bueno, es Alcira Argumedo la que ha dado siempre esa discusión contra la matriz positivista, eurocéntrica, etcétera, ¿no? O sea, por un lado está esa matriz y por otro lado está la matriz de pensamiento social latinoamericano, que es antagónica en muchos aspectos. Un elemento central de esa matriz nuestra de pensamiento latinoamericano, pensamiento político, pensamiento social latinoamericano, es esta idea de unidad continental. Desde la etapa de las independencias hasta la actualidad, con una fuerza muy interesante, con ciclos, pero siempre presente, inconcluso también, pero siempre presente. Y ahí, bueno, yo destacaría varias cosas. Primero, en el caso de Sudamérica y en el siglo XX, en Argentina, Ugarte y Perón. Quiero que sepan algo, les voy a contar. ¿Vieron que Cristina dice que está enamorada de Belgrano? Yo estoy enamorada de Ugarte, profundamente. Así, si pudiera viajar en el tiempo, no voy a decir más porque va a quedar muy feo, pero me encanta. Tengo que contar eso porque, bueno, sí, las ideas, la pasión para defenderlas, ¿no? Impresionante. Bueno, Ugarte y Perón, ¿no? En el siglo XX. Ahora, algunos elementos característicos de este ideal de unidad continental. En primer lugar, la persistencia de este ideal y de los intentos de que devenga realidad efectiva. En segundo lugar, el proyecto antiimperialista que presupone, en todas las épocas, distintos imperios, ¿no? En el siglo XIX, en las gestas de la independencia, frente a imperialismos europeos. Luego, Ugarte y Martí en el siglo XX son los símbolos de esto, el imperialismo estadounidense, pero siempre una concepción antiimperialista. En tercer lugar, que este proyecto ha tenido, en términos históricos, dos objetivos principales. Inicialmente, y con más fuerza en el siglo XIX, la independencia de nuestra región, que nunca es solamente la independencia jurídico-administrativa, es mucho más que eso, es en algún punto equivalente a soberanía, ¿no? En muchos aspectos. Es una independencia que trasciende ampliamente, decir, bueno, ahora somos independientes, o incluso tenemos una constitución. La independencia y el desarrollo, sobre todo en el siglo XX, aparecen vinculados a la idea de unidad continental. En cuarto lugar, esto también me parece súper interesante, este pensamiento para la unidad continental presupone siempre una mirada geopolítica particular, una conciencia geopolítica propia, ¿no? Es una forma propia, situada, de mirar el mundo, de mirar lo que está pasando en el mundo, cuáles son las disputas, cuáles son las configuraciones de poder, y a partir de ahí fijar posiciones, establecer alianzas en función de objetivos soberanos, ¿no? Para mí, bueno, desde Bolívar, San Martín, bueno, yo dije, voy a hablar de las características porque si tengo que hablar de nombres es una lista maravillosamente extensa, es un acervo muy fuerte que tenemos, ¿no? Es muy rico ese acervo de este ideal y de los proyectos.
esa mirada geopolítica, esa capacidad además de ver, está en Perón, por supuesto, y hoy en Cristina. Chávez también, digo, pensando en Argentina, ¿no? Que es esa capacidad. Bueno, después voy a hablar un poquito cuando mencione algo de Perón de otra cuestión que quería mencionar. Ahora, frente a este proyecto, una disputa permanente de este ideal con una mirada, con un proyecto que es antagónico, que es el proyecto que lleva a una inserción económica subordinada, dependiente, a pérdida de soberanía política, y esto en una configuración casi pendular, ¿no? Ahora, si bien el momento presente no carece de particularidades que un poquito intenté mencionar al inicio en el contexto, estos objetivos, la independencia real, la definitiva, decía Chávez, también Perón, segunda, en realidad más que definitiva, decía Perón, y el desarrollo son objetivos inconclusos. Entonces siguen vigentes. Si siguen vigentes, la pregunta es si la unidad continental sigue siendo un objetivo político válido. Yo milito toda la vida milité esto, así que tengo que decir que sí. Si la integración regional es el instrumento adecuado para alcanzar esos objetivos hoy, ¿no? En cuanto al pensamiento, yo tengo una cita acá de un colega uruguayo que me gusta mucho. Él dice: el continentalismo es la expresión geopolítica del nacionalismo latinoamericano. Está bueno, ¿no? Se llama Andrés Riverola Puntigliano, es un colega geopolítico que estudia geopolítica, que es uruguayo. El continentalismo es la expresión geopolítica del nacionalismo latinoamericano. Y acá en algún punto me lleva al pensamiento de Ugarte. Manuel Ugarte, que es de la generación del 900, es el referente indiscutido de pensamiento político continental latinoamericano, además de ser mi amor. Hay un libro de un compañero, Miguel Ángel Barrios, que se llama ¿Por qué Patria Grande? Para Miguel algunos lo deben conocer, porque trabaja estos temas hace muchísimo tiempo. Él dice que en el pensamiento de Ugarte podemos encontrar una variable principal, la cuestión nacional, tres variables dependientes, la cuestión social, la cuestión económica y la cuestión cultural, y una idea principal que es esta idea de patria superior de Manuel Ugarte. La patria superior está constituida por la América española, pero en la particularidad del pensamiento de Ugarte está incluido Brasil también. Esto es una novedad que después, por supuesto, Perón mantiene, que reúne a todas en una entidad superior. Esa es una unidad cultural que está amenazada permanentemente por las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos, ¿no? Está tan vigente esa cuestión del imperialismo en esa etapa, siempre, ¿no? Pero digo, es como que empieza a tomarse una conciencia mayor del rol que empieza a jugar Estados Unidos a principios del siglo XX. Y la cuestión nacional es central en el pensamiento político de Ugarte, y es el ámbito de poder político y cultural para el colectivo, la nación. Pero a diferencia de los países, de los Estados-nación europeos y de Estados Unidos, lo que ve Ugarte, por eso esta cuestión nacional que es tan importante, es que Estado y nación no coinciden. Es falso, es un absurdo la creación de estas patrias chicas administrativas, no coincide lo que aglutina culturalmente a los pueblos de esta parte del mundo con las divisiones administrativas. Por eso hablamos de nación latinoamericana, ¿no? Y por eso también esta idea de la cuestión de las naciones y nacionalismo es un tema súper complejo, súper discutido, ¿no? Estoy como simplificando en algún punto, pero sí me parece interesante esta diferencia, porque era una discusión que se tenía mucho en la época de Ugarte. El Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, después Alemania, después el Estado continental, industrial, Estados Unidos. Esta cuestión de qué era la nación, qué no era la nación, los franceses la discutían y lo siguen discutiendo. Pero aquí había una particularidad,
Y esa particularidad, además, para Ugarte era otra, era el mestizaje, ¿no? Que es lo que hace propio a nuestra nación latinoamericana y a nuestra cultura. Y eso también es muy importante en el pensamiento de Ugarte. Y él da otra discusión que también era propia de la época, que es la discusión sobre la viabilidad política de los territorios, la acumulación necesaria para que ese proyecto de nación vinculado al territorio con mayores o menores coincidencias según el caso sea viable, ¿no? Y esa viabilidad está implícita en la idea de unidad continental. Se discutía mucho en la época, eso lo toma Ugarte y también creo que está en el pensamiento de Perón, la idea de umbrales, ¿no? El umbral de viabilidad de ese proyecto político-cultural que es la nación, inicialmente eran los estados-nación industriales, Francia, Gran Bretaña, ¿no? los primeros. Pero el nacimiento de Estados Unidos crea un nuevo umbral, que eso lo ven en la época, lo ve Ugarte, y después lo va a ver el pensamiento geopolítico alemán que toma Perón. El Estado continental industrial es el nuevo umbral de viabilidad. Yo tengo muchas ganas en estos tiempos de conversar con personas que estudian estas cosas, no es mi caso, para preguntarles si, más de una mirada geopolítica, para preguntarles si creen que China implica un nuevo umbral, ¿no? Pero en cualquier caso, el umbral del Estado-nación individual fue superado hace rato. Entonces, se impone la unidad continental por motivos pragmáticos, por motivos políticos, por motivos culturales, por un conjunto de cuestiones, ¿no? Económicos. Bueno, sí, plantear, para terminar con estas cuestiones que son más disparadoras de lo que me gustaría que podamos conversar después, esta idea de que para Ugarte hay dos civilizaciones, la anglosajona y la latina, y que la frontera norte de México es la frontera, ¿no? Y la diferencia fundamental es el mestizaje también. Ahora, la frontera norte de Estados Unidos, de México es la frontera, pero América del Sur es la región que constituye la piedra basal sobre la cual se puede construir la unidad latinoamericana, por muchos motivos, ¿no? Y aparece aquí ya en Ugarte esta idea de Estados Unidos del Sur, que sabemos que plantea Perón también, ¿no? Ahora, con Perón, esta geopolítica continentalista deviene política de gobierno, ¿no? Ese es el principal, lo que destacamos. Deviene política de gobierno que tiene tres dimensiones: la territorial, esta idea de Estados Unidos de América; la nacional, que es América Latina, la nación latinoamericana; y la económica, que es el proyecto de industrialización, que es tan caro el peronismo, ¿no? Y lo que une sin duda al pensamiento de Ugarte con el pensamiento de Perón es la matriz bolivariano-sanmartiniana, ¿no? Yo tengo acá una cita de Perón, ya una cita de Perón que además es un mandato, ¿no? Hagámonos cargo. Ya Perón decía, ya la idea de comunidad latinoamericana estaba en San Martín y Bolívar. Ellos sembraron las grandes ideas y nosotros hemos perdido un siglo y medio vacilando en llevarlo a la práctica. Decía Perón, no quiero decir cuándo. Sí. Bueno, pero el contexto también, algunas cuestiones del contexto de la vida de Perón que marcan este pensamiento que me parece importante destacar. Tres acontecimientos. La Primera Guerra Mundial, porque hablamos del Perón de los 50, pero en realidad hay un Perón muy anterior. Se formó la Escuela Militar en 1913 y
Y teníamos, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la emergencia del primer Estado continental industrial de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué me parece importante destacar esto también? Porque decimos, bueno, esta cuestión, la política es la política internacional y todo el tiempo citamos, pero no es solamente, me parece, esta cuestión de una mirada geopolítica particular nuestra que puede identificar las grandes tendencias a nivel global, por dónde va el mundo, para tomar decisiones, sino también para pensar la propia política nacional. Pues vos tenés la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial está esta discusión sobre la neutralidad, ¿no? Ahí Ugarte escribió mucho a favor de la neutralidad y hay documentación acerca de que Perón leía Forja y bueno, ¿no? que tenía mucho conocimiento de estas discusiones del pensamiento de la época. Bueno, ahí tenemos también un antecedente de la tercera posición. Eso en relación a la Primera Guerra Mundial. Pero en la Revolución Rusa, y antes, un poco antes en la política europea, alemana sobre todo, pero en la Revolución Rusa, lo que se ve es la cuestión social. Y cómo la cuestión social se impone. Y cómo el mundo está cambiando en ese sentido. ¿Qué implica lo que los europeos en ese momento llamaban la cuestión social? Y parte de las definiciones de las principales políticas del peronismo y de nuestra concepción tienen que ver con esa lectura también de cambios que estaban teniendo lugar en esa etapa de la historia. Entonces, es ver el mundo no solo para pensar la política internacional, sino para establecer las propias categorías del pensamiento político. Hay una relación más profunda, me parece, lo pongo en discusión, ¿no? Y después, bueno, la industrialización, ¿no? Eso también es una discusión de la época, la relación entre la defensa y un proyecto de industrialización, pero en países periféricos, con estructuras productivas fragmentadas, con todo lo que implicaba la situación de la inserción económica de nuestros países, Perón vio ya en su momento que nos faltaba escala, ¿no? Que había una cuestión central en la idea de promover la unidad continental, es decir, desde el punto de vista del proyecto de desarrollo económico, del proyecto de industrialización, pero eso está vinculado también a la mirada geopolítica, a la idea de soberanía, ¿no? A las tres banderas básicamente. La viabilidad, esta idea de viabilidad, requería la unidad continental. Ahora, para terminar, este continentalismo de Perón es un continentalismo del subcontinente, ¿no? Igual que en Ugarte hay una frontera, ahora pensar la nación, no es panamericanismo, eso me parece que, bueno, nada, nosotros lo tenemos claro, pero que hay que destacarlo, es un latinoamericanismo, no coinciden nuestros intereses con los de Estados Unidos. Es una discusión que tenemos, no sé, por ahí vos también, Carlos, con los mexicanos, ¿no? Porque a veces, bueno, escuchamos a los amigos allá de Morena decir que por ahí otras cosas. Es latinoamericanismo y a la vez no es una mera unidad administrativa la unidad continental, es la construcción de poder político regional. Estas eran las dos cosas que yo quería compartir. Entonces, por un lado el contexto, por otro lado traer algunas ideas que están, que las tenemos, ¿no? Pero volverlas a traer, poner sobre la mesa y plantear que si pensamos estas ideas en el marco del contexto actual y con perspectiva histórica, están más vigentes que nunca, ¿no? Por el contexto y por la situación de nuestros países. Al menos esa era mi conclusión, para que lo conversemos. Pero están más vigentes y son más urgentes que nunca en términos de proyecto. Por ahí podemos conversar un poco más abierto, digamos, cuáles son los condicionantes nacionales, regionales y globales por los cuales hoy no
estamos avanzando en un proyecto de este tipo, ¿no? Bueno, yo dejaría por acá. Hola, hola. No sé si había preguntas ahí, en el chat tampoco. Cerramos, decís vos. Ah, espectacular. Bueno, eso seguro. Bueno, yo por ahí... Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. El tema es que cuando conversamos, después el Zoom se complica y... Claro, más. Por ahí si alguien quiere decir algo, se acerca y habla. Podría... Me miró con cara de... Se complica. No, pero bueno, yo ya que estoy aprovecho y hago una pregunta ya que estamos. El tema del regionalismo, ¿no? Como idea, fuerza, que todos compartimos, bueno, que como bien vos dijiste, digamos, tiene un origen histórico, político, cultural en nuestra región. Poniéndolo en el contexto actual de todas estas cosas que nos fuiste puntualizando, muy, muy interesantes, algunas que creo que merecen una profundización, pero no digo que hoy merecen. En la próxima sección la hacemos. ¿El regionalismo hoy está avanzando o está retrocediendo en el mundo? Hablo, no solamente en la Argentina, en la región. ¿Vos cómo lo ves eso? Creo que está siempre disputado, pero depende qué tomemos, porque por ejemplo, si vos ves en términos económicos hay una regionalización, ¿no? Ahora, después tenés los procesos de integración, por ejemplo la Unión Europea, ¿no? Vamos al ejemplo de siempre. Es un proyecto consolidado pero en crisis, con la primera salida en su historia, que fue la del Reino Unido Gran Bretaña. Gracias a eso tenemos a las Malvinas en la última declaración, se la Unión Europea, gracias Brexit, con una salida por primera vez de un país que se va, que es el Reino Unido Gran Bretaña, e infinitas crisis del formato de la integración. Pero no podría decir que está en retroceso, yo te diría que está en crisis. En América Latina es muy complejo. Hay un retroceso sin duda con respecto a la primera década del año de los 2000, ¿no? Y la verdad es que veo muy difícil este proyecto. Y me olvido por un minuto, imagínense, de las elecciones en Argentina. Si no ganamos nosotros en Argentina, se fue a la mierda. No sé si corresponde hablar así por acá, pero se fue a la mierda. Sobre eso no hay ninguna duda, porque ya se fue con Macri, ¿no? Y puede venir, es igual o peor. No sé si es lo peor, es lo mismo. Entonces, vengo diciendo hace meses, cuando me preguntan, el Mercosur, y esperar octubre en Argentina, porque ¿qué hace Lula sin una Argentina alineada con este proyecto? Entonces, no sé si plantearlo en términos de avance, retroceso, es como más complejo, ¿no? Fácil no es. Porque además tuvimos unos años de coincidencia política y aún así fue muy difícil. No fueron tantos, yo siempre destaco eso. En el caso del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela entró en el 2012, o sea que ya no la cuento. En el caso del Mercosur, tuvimos coincidencia de gobiernos nacionales y populares en los 4 estados partes solo durante 4 años. 4 años no es nada. Nada. Desde 2008 que asumió Lugo hasta 2012 que le hicieron el golpe de Estado. Entonces, para cambiar un proyecto, y aún así se cambió mucho el proyecto de integración en el Mercosur. Sobre todo en los ámbitos políticos, ciudadanos, sociales, institucionales, no tanto en lo que es la economía política, ¿no? Tuvimos muchas situaciones de tensión en términos económicos también. Falta conciencia también en las dirigencias.
falta conciencia de la relevancia de cuidar el vínculo con los vecinos desde la perspectiva geopolítica, económica, etc. Decir, bueno, me entra una bicicleta más de Paraguay, ¿cuál es el problema? Sí, son un par de dólares, pero ¿qué es más importante? ¿Los $2 o tener a Paraguay de este lado? No voy a dar más ejemplos, pero estábamos nosotros. Y en otros países también, ¿no? Brasil es tremendamente difícil y Lula creo que es una excepción histórica, él, no el PT, él. Y aún así tuvimos muchas dificultades con el país para integrarnos en la etapa que gobernaron anteriormente. Muy bien. O un comentario. Ah, está. Más allá, ¿cuál es el grado de conciencia de la necesidad de avanzar en el regionalismo por parte de los países? ¿Quién preguntó? Muy bajo. ¿Cuál es el grado de conciencia para avanzar en el regionalismo por parte de los países de la región? Perdón. Gracias, Alejandra, ¿no? Por recordar que no estamos, que hay un ciberespacio acá. Muy bajo, muy. A todo nivel. A todo nivel. Más allá de los discursos. Cuando lo hay una conciencia al más alto nivel político, de esa mirada, ¿no?, amplia geopolítica, de decir es muy importante, pero después bajás y eso se hace muy difícil. Incluso en dirigencias sindicales, sociales, políticas, medias, digamos. Creo que falta mucho, creo que tenemos que trabajar mucho, que militar mucho esta cuestión. Porque claro, es comprensible también, fuimos formados históricamente con esas fronteras, pensamos la política con esas fronteras, pensamos todo, bueno, incluso nosotros estamos con Carlos, yo cayéndome ahí de la lista de Parlasur, y la mayoría de nuestros compañeros y compañeras se presentan como representantes de Argentina en el Parlasur. Y es complejo, ¿no? Un poco sí, un poco no. Se supone que tenemos que pensar un poco más allá, en un proyecto que concibamos regionalmente. Que pensemos con el PT, que pensemos con el Frente Amplio, no con Acalle Pou. Ese es el principal clivaje de proyecto, no nacional. Si todavía no entendemos eso, tenemos un problema. Tenemos un problema. No digo que sea fácil, porque después cuando vamos a discutir la hidrovía, una cosa, el canal de Magdalena, mis amigos activistas me putean en ruso. Y un poco de razón tienen, pero ellos tienen todo su puerto privatizado. No estoy discutiendo con Artigas, estoy discutiendo con las corporaciones belgas de acá. Entonces, bueno, tomá un control soberano de tu puerto y vení a discutir conmigo. Digo, estoy siendo chicanera para ilustrar que es difícil. Porque acá es muy fácil, Artigas, Ugarte, pero después hay que sentarse y negociar. No solo entre nosotros, sino con un conjunto de otros actores. Entonces, bueno, pero creo que en términos de conciencia falta mucho también, ¿no? De tener en cuenta, incluso cuando tenés que conceder al ideal de la integración y limitarlo un poquito en aras de otras cuestiones que tenés que negociar, también tener en cuenta qué se está jugando ahí y qué estás perdiendo. Carlos, ¿querés hablar? Sí. No.
Mariana tiró un nombre, Manuel Ugarte, y sería interesante que los compañeros que están haciendo esta diplomatura trabajaran sobre la idea de Manuel Ugarte. Yo tuve la suerte, charlando con Pedro Orgambide, que fue un escritor y un compañero militante muy profundo, que llegó a conocer a Manuel Ugarte en sus últimos años, y me estaba contando cómo Manuel Ugarte hacía encuentros con indios en Guatemala, y entonces me contaba todos los rituales que habían pasado. Y para terminar lo de Manuel Ugarte estuvo en la Segunda Internacional Socialista en 1906, 7 creo, pero en los últimos años termina adhiriendo a Juan Domingo Perón. Entonces es interesante y para charlarlo. Y una sola aclaración: el Parlasur, en el Mercosur, estamos aceptando a Bolivia, a punto tal de que ya tienen vicepresidente y todo. Falta la aprobación en Brasil, pero ya está resuelto y Lula lo quiere hacer, así que va a ser otro más.